revisar y además así queda evidenciado que nada más entraron 14. Una verdadera tristeza. 14 alumnos, 15 ya. Ahí está para que quede la evidencia. Entonces aquí, para que quede grabado, ahí está quienes entraron. ¿Sale? Listo. Entonces, listo. Bueno, primero les voy a mostrar cómo queda el programa ya en ejecución, el de la práctica 3. Como comentamos la vez pasada, después de que compilábamos con RPCGen y después ejecutábamos con el archivo Makefile, pues ya podíamos directamente ejecutar el programa y verlo tal cual como si fuera local, ¿no? ¿Sí? Aquí pongo la evidencia, ahí está, lo acabo de ejecutar. Y aquí yo ya le pongo que recibo una semilla de 5 y el número de iteraciones que yo haya establecido, que en este caso fue aquí la IP 127 y le puse el 5 y el 6 y aquí están las iteraciones. Es igualito que en la parte local, pero ya funcionando con el enfoque distribuido, ¿no? Entonces, esto es nada más para evidenciar que todo debe de ejecutarse tal cual lo tenemos en el ejercicio y con su máquina virtual que ya les mandé. Entonces, de esto no debe de haber problema. Ahora vamos a platicar qué hay adentro de cada uno de los archivos. Primero voy a explicar cómo fue la implementación y después me voy a ir bueno, no, primero voy a platicar la presentación y enseguida voy a ir a eh, que veamos cómo funciona y cómo queda la explicación del código, qué tienes que hacer y qué se te va a quedar como tarea, ¿no? Entonces, bueno, si ven, ya agrupé, había subido estas presentaciones de forma aislada y ya las agrupé. A ver, permítame tantito. Ya disculpen, es que tenía que acomodar aquí unas cosas para que esto se viera bien. Entonces voy a ver esta presentación que dice Introducción a los procedimientos remotos, ¿no? Como ya hemos hablado en otras ocasiones, de lo que se trata es de que yo tenga mi programa principal y la función o servicio viva en otro lado, ¿no? Este diagramita es muy importante eh, que quede muy claro para ustedes. Lo que estamos haciendo es que vamos a tener pues el cliente y el servidor. Aquí tengo la llamada a una función simple que es sumar números, pero he numerado qué es lo que hace RPC de manera interna, ¿sí? Y de manera interna lo que va a ocurrir es que yo primero voy a pasar los puros parámetros, es decir, el valor que hay en A y en B, las variables, ¿sí? Y enseguida lo que va a ocurrir después es una invocación a la función, es decir, tengo que localizar dónde vive suma. Este segundo paso es el que tiene que averiguar la dirección IP, el puerto y por supuesto el protocolo con el cual va a trabajarlo. ¿Por qué separamos los parámetros? Bueno, los parámetros hay que, ¿cómo se llama?
Es que me distraje porque me apareció aquí un mensaje de alguien que está habilitando el captioning. Eh, los parámetros los tenemos que separar porque tienen diferentes tipos de datos los sistemas operativos. Es decir, no puedo pensar que si aquí tengo un entero o un flotante, e incluso hasta pensar que esté en un formato de string, lo puedo pasar tal cual y el servidor lo vaya a procesar de esa manera. Entonces, siempre aquí en esta cajita de parámetros va a ocurrir lo que nosotros conocemos en código como el casting, que es convertir, ¿no? Ya sea de flotante a double, de double a flotante, de flotante a entero, de entero a carácter o viceversa, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven que por una parte yo tengo que procesar primero los parámetros y por otra parte, cómo voy a encontrar dónde vive la función suma. Una vez que ya esto ocurrió, como ustedes ven, lo único que va a suceder es que se ejecute, ¿no? Lo que es el código, en este caso, de la función suma, y enseguida, otra vez, el resultado se va a pasar de manera separada, es decir, el valor o la variable del resultado de la suma, y luego va a ocurrir ahora lo contrario a la invocación, es decir, como cuando ocurre con un socket, encontrar dónde vive el cliente o establecer un mecanismo para comunicarme de regreso con el cliente y enviarle, por supuesto, el resultado y que éste lo reciba. Entonces, por eso ven ustedes la numeración, cómo va ocurriendo. O sea, primero pasas los parámetros, identificas dónde está, posteriormente pasas los parámetros, que ocurre el proceso, pasas el resultado, envías la función de retorno y finalmente el resultado. Muy importante esto que está señalado aquí, bloqueado, ¿sí? Quiere decir que mientras estos 7 pasos ocurren, el cliente no hace absolutamente nada, es decir, queda a la espera, queda suspendido, por así decirlo, ¿sí? Eh, hasta aquí voy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Muy bien, bueno, supongo que Sí, Paloma todo bien. dijo que sí, que estaba bien. Bueno, continúo. Entonces, lo que sigue ahora es obviamente aquí gráficamente seguir explicando qué es lo que ocurre. Tengo un programa principal y de este lado tengo la función. Ahora vamos a ver ya lo que genera la herramienta, ¿no? El RPC, ya con más detalle. Es la misma figura que les he puesto aquí, pero ahora ya la vamos a ver como con un poco más de detalle, ¿no? Como con zoom, ¿sí? Y entonces, si ustedes ven, aquí sigue ocurriendo que ya separé dónde está la máquina del cliente y dónde está la máquina del servidor. Aquí está la red de comunicaciones o la red en la que estemos trabajando. Y si ustedes observan, pues bueno, aquí tengo el cliente, se manda a llamar a la función suma. Paso uno, le paso los parámetros o quedan empaquetados los parámetros aquí en esta sección que dice empaquetado. Y ustedes ven que aquí ya aparece identificado lo que es el stop. Y de este lado, lo que debe de ser el skeleton. ¿Qué significa esto de empaquetado o desempaquetado? Como su nombre lo indica, puedo yo asociarlo. Por ejemplo, en Java esto se le llama serializar. Actualmente lo pueden ustedes asociar a lo que conocemos en las plataformas de streaming. Cuando dices voy a enviar un streaming, pues es lo mismo que decir aquí empaquetar, ¿sí? Lo vamos a poner como en una cadena, en un flujo de bytes para que se pueda enviar, para que se pueda recibir, desempaquetar, volver a pasar los parámetros y así todo el proceso tanto de ida como de regreso y aquí quedamos en 15 pasos, ¿sí? Entonces, si yo llego a preguntar en el examen, oye, ¿qué es el empaquetado? Tú me puedes explicar, ¿es la serialización o es convertir a streaming, convertir a un flujo de datos los parámetros? ¿Por qué se tienen que convertir a un flujo de datos? Muy sencillo, porque no puedo enviar el tamaño de dato del entero o del flotante o del double, porque yo no sé si el cliente está corriendo en Windows, en Linux, en Unix y el servidor
tampoco sé en qué sistema operativo se está ejecutando. Por eso tenemos que empaquetar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que genera RPC, esto es prácticamente lo mismo para todos los paquetes que vamos a ver después, lo mismo para RMI, lo mismo para los web service, nada más que nosotros ya no nos enteramos, ¿no? Nosotros simplemente mandamos llamar a la función y recibimos el resultado y no nos enteramos de todo este proceso de ingeniería que ocurre aquí, ¿no? Por cierto, pues esto sería el equivalente en web a lo que llamamos nosotros el backend, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tienen que resolver las RPCs o por qué estamos interesados en esto? Lo primero, la heterogeneidad de la información, lo que ya mencioné. Los tipos de datos no son iguales en Java, en C, en Python. Los sistemas operativos los transformas de manera diferente. Y tú vas a encontrar en el código algo que se llama XDR, que significa external, la X de external, la D de data y R de representation. External Data Representation. ¿Qué significa? Que yo, en lugar de utilizar tipos de datos conocidos como primitivos, que en este caso pueden ser entero, char, flotante, double, utilizo algo que se llaman representaciones de datos externas. Vamos a llamarlo así como un formato genérico que pueden entender todos los sistemas operativos, pero sin aterrizarnos en que si es un tipo de dato entero, char o flotante, ¿no? Siguiente paso, el enlazado y la identificación. ¿A qué me refiero? Cuando ya compilo el código, ya hablamos esto en clase, lo que hace la compilación es traducir mi código a instrucciones del procesador. Sin embargo, como ahora el procesador no es el que tengo en mi máquina local, sino es un procesador que vive en otra máquina, tengo que de alguna manera conocer cómo puedo hacer ese enlazado para que las instrucciones del procesador que yo tengo de manera local puedan ser también entendidas por el procesador remoto. ¿Y eso quién lo va a hacer? El stop y el esqueleto. Ya también hemos hablado del tema de transparencia y de tolerancia a fallos, por eso aquí no nada más lo menciono. Entonces, el primer problema en el enlazado. Bueno, antes de continuar, me gustaría preguntar si todo va quedando claro o si hay preguntas, comentarios, ¿no? Preguntas, comentarios, dudas, quejas, sugerencias. Alguien que levante aunque sea la mano para que me diga si todo va bien. No, profe. Todo bien, profe. Ok, gracias. Entonces, en el enlazado, como ya dije, el problema es dónde está el procedimiento. ¿Cómo sé que es el correcto? O sea, ¿dónde está la función o dónde está el servicio de suma? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Dónde está el servicio de suma? ¿Cómo sé que el servicio de suma es el correcto? Es decir, no voy a pensar que en la red soy el único que tiene o que está buscando una función de suma. Entonces, cuando yo lo hago de manera local, ¿sí? Lo que ocurre es que va incorporado en el ejecutable cuando el compilador y después el enlazador hacen sus operaciones. Ocurre que va incorporado en el punto exe o en el que sería el equivalente a mi archivo ejecutable, o también va en una biblioteca a la que se accede en tiempo de ejecución, lo que le llamamos ¿qué? El enlace dinámico. Ejemplo de enlace dinámico, cuando tú copias un texto, por ejemplo, yo ahorita estoy viendo este PDF y lo quisiera copiar y pegar en el navegador, ¿sí? Eso, si ustedes se dan cuenta, es convertir un dato que yo tengo aquí, porque lo tengo que almacenar en alguna parte, o sea, aquí le doy copiar, control C o command C, y me lo llevo a mi navegador o a Word. ¿Y cómo es que Word o el navegador pueden acceder a este objeto que está pues en un programa como PDF o en un programa que es el navegador web? Pues lo hacen precisamente porque es algo que se llama el enlace dinámico, ¿sí? Y eso es parte de lo que debe de hacer un middleware, de lo parte de lo que debe de hacer un sistema distribuido, ¿no? Que yo pueda llevarme objetos, variables o valores
que están escritos en un lenguaje diferente y están en ejecución en un programa diferente y poderlos hacer que se comporten igual en otro programa. Ejemplo más clásico, copiar y pegar un texto, ¿no? ¿Sí? Ahora, la identificación. Esto es por nombre, es decir, tengo que conocer cuál es la IP o tengo que conocer cómo se llama exactamente la función o el servicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, en resumen, el enlazado y la identificación es preguntar dónde está la función o el servicio, dónde vive la máquina, cuál es el puerto de protocolo y después la identificación, cómo estoy seguro que es en esa máquina, en ese lugar se encuentra el procedimiento. Ambos problemas se solucionan de manera simultánea, ¿no? Tengo mecanismos predefinidos de búsqueda, tengo mecanismos o métodos de identificación del servicio, es decir, qué servicio realiza, qué parámetro recibe, qué resultado devuelve, qué versión del servicio es, ¿sí? Esto, si te acuerdas, está en el archivo .x, donde dice la función se llama suma, recibe un parámetro entero o dos parámetros enteros, va a regresar un double, va a regresar un flotante y la versión del servicio, pues no sé, es la 1, ¿sí? Eso se ve aquí, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un lenguaje de especificación de la interfaz, ¿sí? Este lenguaje de identificación es el archivo X en RPC, donde tú simple y sencillamente dices, esta es la versión fulana, va a haber un parámetro de regreso que es un entero, se llama suma, y va a recibir estos dos parámetros de entrada. ¿Y qué va a haber a la salida, no? Este sería un ejemplo hipotético de cómo debe de quedar un archivo de tipo IDL, del inglés interfaz data language, ¿sí? Y, y luego, pues bueno, ¿cómo ocurre esto de localizarlo? En términos simples, para que no nos enredemos mucho, esta palabra es clave. Dice, el servidor exporta. ¿Qué significa exportar? Que hace pública la especificación junto con la localización, ¿sí? Es esto básicamente que ves aquí. ¿Cómo se llama el servicio? Suma. ¿Qué versión tiene? La 2.5. ¿Qué máquina vive? Ah, en la máquina Orión. ¿En qué puerto? En el 15.347. ¿Con qué protocolo? El protocolo TCP/IP. Todo este texto que te estoy aquí marcando queda explicado en esta tablita, donde yo digo, el servidor exporta, o sea, pone esta tabla y te deja saber dónde vive cada servicio, ¿sí? Y dónde está la interfaz de procedimiento. Y este cuate que es el binder, ¿sí? Es el que va a tener, pues, actualizada esta tablita para localizarlos, ¿no? ¿Sí? Aquí te puse una pequeña imagen tratando de explicar cómo va ocurriendo esto, ¿sí? Dices, al inicio el servidor, pues arranca, el cliente realiza la llamada, el extremo del cliente. ¿Quién es el extremo del cliente? El stop, ¿sí? El stop busca el servicio, hace una petición, ¿sí? Y posteriormente el localizador retorna la información. Ah, estás buscando a Suma, vive en tal máquina y regreso, el extremo del cliente realiza, dice aquí, la llamada, ¿sí? Entonces, este es el skeleton y ocurre, como dice aquí, extremo del servidor y extremo del cliente son sinónimos de la palabra stop, de la palabra skeleton, de la palabra, eh, ay, se me olvidó ahorita el otro nombre. ¿Por qué lo pongo con todas estas palabras? Porque en los libros y en los recursos que encuentren en Internet se van a dar cuenta que los autores, dependiendo si son españoles, si son americanos, si son asiáticos, utilizan de manera indistinta la traducción. Entonces, por eso pongo todos estos términos que en un momento dado pudieran confundirte, pero si quieres, ve anotando ahí, ¿no? Extremo es sinónimo de stop o de skeleton. Es también además, pues, el intermediario para mandar llamar a la función, ¿no? ¿Sí? Aquí nuevamente vuelvo a poner esto, pero ya con el ejemplo de páginas amarillas, ¿sí? De la sección amarilla que también en una clase se los comenté. De momento, ahorita esto no lo vamos
aterrizar en un programa, porque esto lo vamos a ver ya cuando entremos de lleno a los servicios web, pero cuando lleguemos a esa parte volveré a retomar esta slide. Esto que está aquí es el resumen o el estado actual de esta imagen, ¿sí? Es decir, primero, así se detallaba cómo se hacía la comunicación remota. Cuando ya aparecen los servicios web, todo queda reducido a esto, que es muchísimo más ligero, más digerible, pero porque ya quedó oculto toda la chamba que hay allá atrás, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿sí? Y aquí está lo de los extremos que les decía, los stops que requieren ser ejecutados, ¿sí? Les pido por favor que eh, esta presentación la revisen con calma. No, no es necesario que vuelva a indicar que este tema es el más importante de este primer departamental, es un tema de examen y por supuesto, pues parte de lo que vamos a evaluar es lo que vas a hacer una vez que hayas echado a andar el código. Te voy a pedir que hagas ya un ejercicio por tu cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Alguien por ahí? No, Ok, profe. No, gracias, todo bien, gracias profe. Alexis. Pues todo va bien. Vamos al código. Entonces, me voy a pasar aquí. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Bien. Como estoy entrando ya dentro de esta en la máquina virtual, por eso les pregunto. Ya dijimos que ya ejecutando el makefile run tal y como me lo pide la práctica, yo ya puedo ver esta ejecución que he puesto aquí. Vamos a revisar el código para que tengamos un poco más de claridad. Me interesa mucho que veamos en particular dos archivos, ¿no? Si recuerdan, estábamos primero con que este era el archivito donde tengo el runx, pero me interesa nada más que revisemos, por supuesto, run client y run server, ¿no? Estos dos son los que me interesa que revisemos. Los pasé aquí al Sublime para facilitarme la explicación. ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí? Lo que tú deberías de hacer. Recuerda que mi intención ahorita de mostrártelo también aquí en la sesión remota es para que quede grabado y para que lo puedas revisar con calma. Recuerda que nosotros tenemos primero en la versión local eh, las funciones que dices, pues tengo una función que se llama inicializa random y otra que se llama obtiene siguiente random. Esta nada más lo único que hace es recibir un número que es la semilla y mandar llamar a una función que a partir de ese número, del número semilla, me va a generar otro número aleatorio. Y luego lo que voy a hacer es simple y sencillamente ir pidiendo números aleatorios. Entonces, la chamba en el servidor consiste en primero, recuerdan que este es un template que ya lo hace la herramienta RPCGen. Yo no escribo aquí nada más que lo que acabo ya de agregar aquí como comentarios, ¿sí? Tú debes de ejecutarlo así, igual que en la versión local. Aquí les puse algunas cosas que les sugiero que experimenten y básicamente de lo que se trata es que si ves la función original de, ¿dónde quedó? Aquí. Esta función se llama ¿qué? Inicializa random. Pero ahora, cuando ya la convierte la herramienta de RPCGen, ¿cómo le puso? 1 y SVC, ¿qué significa? Que está en el servidor. Entonces dices, ahora vas a tener tú una función remota, ¿sí? Una función que es la que realmente se va a mandar llamar en lugar de esta función. O sea, transformé esta función local, la estoy transformando a su versión distribuida aquí. ¿Qué voy a recibir? Argument pointer, que en este caso es lo que yo escribo en la terminal
¿sí? Lo que escribí aquí, o sea, yo pongo run server y lo que escriba a continuación sería lo que vendría en argument pointer. Aquí no escribo nada, ¿verdad? Nada más escribí el nombre del programa y se acabó. Y acá sí escribí, ¿verdad? En el cliente sí escribo eh, el nombre del programa, la dirección IP y posteriormente la semilla, que es el número 5 y el número 6 que es el número de iteraciones. Entonces me regreso aquí y muy interesante, si tú revisas el código original, el local, ¿qué es lo que hacemos aquí? Fíjate. Lo único que haces, bueno, primero en esta sección aquí, realmente no voy a retomarla porque aquí esta parte es única y exclusivamente para arrancar el programa, entonces esta la voy a, eh, ¿cómo se llama esto? Desextender, desacoplar, contraer, perdón, contraer, la voy a contraer y me voy a centrar nada más en lo interesante, ¿qué es esto? Esto es realmente lo que quiero yo que tú transformes en tu código, porque si te das cuenta, ahora tu código como tal, este código, ¿qué de diferencia le ves? Pues bueno, dices, aquí está el servidor y quiero que observes algo. ¿Qué función no tiene que sí hay acá? A ver, ¿quién me dice? Para ganar sus participaciones. Ah, alguien aquí está en el chat. ¿No? Dice que todo bien. A ver, Estivalis, ¿qué función no aparece? ¿Sí está ahí, Estivalis? Creo que no está. Carolina, ¿sí está ahí? Sí, estoy, profe. Ok, ¿qué función que ves aquí? Mira, voy a minimizar esto. Aquí en el código local hay algunas funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ahora, cuando ya hago la versión distribuida, si te fijas, en realidad solamente tengo ¿cuántas funciones aquí? Dos. Dos. ¿Y acá? Pues solo una, que ¿Cuál es es? el main. El main. ¿Por qué no hay acá main? Mm, ¿Alguna idea? porque, bueno, usaría las... bueno, sería el cliente el que ejecutaría, ¿no? ¿El cliente el que lo tendría? Ajá. Sí. Bueno, pero estamos de acuerdo, sí puede ser válido. Gracias, Carolina. Eh, pero lo que quiero que observen es, aquí hay entonces un main y aquí en el servidor ya no hay un main. La razón de que no haya un main es simple y sencillamente porque no quiero que haya dependencias del procesador a la hora de traducir el código, porque yo voy a mandar llamar a estas funciones deben de mandar llamar a un código que vive en otra máquina. Por eso no hay aquí como tal una función de main, ¿no? Entonces, eso es muy importante que yo voy asociando y que dice, ah, bueno, en la versión local sí hay una función main, pero ya en el servidor no voy a tener esa función de main. Entonces, bueno, ahora, lo que hay aquí en main es muy importante que lo veamos. Tú recibes la semilla, que es el número 5, el número de iteraciones y lo que va a haber, por supuesto, en el ciclo, ¿no? Primero, yo convierto el número que recibo desde la terminal, este número que recibo aquí en la terminal, este 5, ¿sí? En la versión local, este 5 lo tengo que convertir, ¿sí? Aquí lo recibo, esto es lo que estoy recibiendo, el número 5 lo tengo que convertir primero con esta función que es ASCII to int, ¿no? Eso es lo que significa, y luego convertirlo a un long. Y me vas a decir, bueno, ¿y por qué toda esa serie de conversiones? Bueno, recuerden que cuando lo leo de la terminal, de aquí, cuando leo este 5 yo lo leo como un carácter o como una cadena, ¿sí? Y necesito convertirlo a entero porque quiero hacer procesamiento numérico. Pero además necesito después convertirlo a un long, ¿sí? Y me vas a decir, bueno, ¿y por qué hay que convertirlo a un long? Bueno, porque la función ASCII to integer hace ese procesamiento.
Al final del día, esto queda reducido a que aquí recibo un número, ¿no? Que lo voy a guardar en una variable de tipo entera y después voy a poner mi variable que es itera, lo mismo, vuelvo a hacer una conversión y enseguida ahora sí, mando llamar a quién, a inicializa random, ¿sí? Si te fijas, esta inicializa random es, perdón, eh, literalmente pues el mismo que en la versión local, ¿no? Porque estoy en la versión local y listo. Dices, manda a llamar a inicializa random, que si recordamos, está aquí, ¿qué es lo único que hace? Recibe el 5 y se lo pasa a esta función y es todo lo que va a hacer. Y después yo nada más voy a ir, ¿qué? Imprimiendo lo que me vaya dando, obtiene siguiente random. Es todo lo que va a hacer, ¿no? Es un programa bastante simple, pero todo esto yo necesito que tú observes que lo vamos a pasar a su versión distribuida aquí. Si recuerdas, cuando tú generas este código, aquí te aparece un comentario. Alguien que me pueda ayudar que lo haya hecho ayer o ahorita ayer, perdón, el miércoles, o si ahorita alguien lo está haciendo, cuando ya utilizó la herramienta RPCGen, le generó este archivo, el runserver.c. ¿Alguien me puede decir qué dice ese archivo? Que lo pueda ver en su máquina, que lo abra y que me diga, sí, tiene esto, profe. Decía que aquí va tu código, ¿no? Exacto, dice ahí va tu código. Entonces, bueno, la buena noticia para ustedes es que en esta sesión remota, aunque yo no les voy a dar el código, pues ya lo estás viendo aquí. ¿Qué necesito hacer? Primero, siempre vas a tener, anótalo esto, no, nomás lo voy a decir aquí, para que tú vayas implementando cualquier función distribuida, primero, necesitas una variable donde vas a guardar el resultado. Esa variable tiene que ser una apuntadora a carácter, o sea, un byte, una apuntadora a byte, porque vas a enviar 8 bits o el equivalente a un byte. Por eso tú ves que esta primera línea de la 17 declara la variable result y aquí al final la envía de regreso. Esta conversión que hay aquí, realmente lo que le estamos diciendo es que lo va a convertir a una apuntadora función. Esto, el asterisco void, no significa que es una apuntadora vacío, ¿eh? Significa que es una apuntadora función. Si alguien se queda con alguna duda con esto, por favor, el lunes que tengamos la sesión, me recuerda y gráficamente ahí en el pizarrón les explico a qué se refiere esta parte, ¿no? Entonces, pero, número uno, poner mi variable donde voy a regresar y luego enseguida ya nada más lo que sigue es obtener de dónde va a venir mi número semilla. Ya no va a ser tan simple como aquí, ¿verdad? Que dices, pues aquí está mi semilla, perdón, aquí, y la tomo, ¿no? De aquí, ya no es tan simple. Si lo ves, ya lo tienes que tomar de esta variable que es argument pointer, ¿no? Un apuntador, literalmente hay un apuntador aquí, así una flechita que está apuntando a todo este valor que está aquí, y por eso yo lo tengo que acceder aquí. Lo tengo que convertir a un entero sin signo. También esto les pido que averigüen un poco cuál es la diferencia entre un entero normal en C, o sea, un int así, a que yo le ponga un entero sin signo. Y discutimos por qué es necesario hacer esta conversión. Enseguida, yo nada más para saber que todo va bien, voy a imprimir qué estoy recibiendo como semilla y qué estoy recibiendo a través del argument pointer, como aquí lo dice, ¿no? Mira, recibo de semilla 5 y en el argument pointer dice estoy recibiendo 5. Es un mensaje que yo quise poner para saber que todo va bien. Y enseguida, pues tú ya nada más que haces es random y le pasas la semilla. Te pido también que verifiques cómo funciona la función sRandom. Puedes hacerlo directo en Linux poniendo man sRandom y ahí te lo explica. Le puedes preguntar a Google, le puedes preguntar a ChatGPT, pero lo interesante para mí es que sepas por qué. ¿Sí? Y listo. Todo esto, si te das cuenta, nada más es el equivalente literalmente a esta línea y a esta otra. Dos líneas, estas dos. Y dices, caray, pues es un montón, ¿no? Pero todo es
nada más ir convirtiendo tipos de datos para que puedan ser procesados. Si me voy a la otra función, va a pasar lo mismo. Declaro que una variable de tipo resultado. Si te fijas aquí es diferente, ¿verdad? En la anterior el resultado es ¿qué? Un apuntador a carácter. En este otro es ¿qué? Un double. ¿Alguna idea que me puedan decir por qué? ¿Por qué aquí es double y por qué aquí no es double? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Camila, Camila, ¿sí está ahí? Sí, aquí estoy. ¿Alguna idea? No. ¿Por qué aquí es char y por qué aquí lo pongo como double? ¿No? No, profe. Bueno, ahí va. ¿Por qué? Aquí yo necesito que esto sea del mismo tipo de parámetro de regreso de la función. Aquí me vas a decir, oiga, pero asterisco char no es lo mismo que asterisco void. Sí, estoy de acuerdo, por eso aquí se hace abajo la conversión. Lo más cercano a eso es tener asterisco char. No hay forma de que tú declares aquí una variable de tipo void. Eso no existe, pero aquí sí existe. Dices, el parámetro de regreso de esta función es double, un asterisco double. Entonces sí puedo poner un ¿qué? Un double. Y aquí nuevamente regreso, en este caso result, porque es un double. El hecho de que aparezca el ampersand, ya lo saben porque es la localidad de memoria y sería el equivalente también a poner este asterisco. Entonces, continuando con todo este rollo, si tú ves, todo son operaciones de hacer castings, de convertir los tipos de datos para que todo pueda esto seguir funcionando. Aquí en este caso, declaro la variable result, que es la donde voy a regresar el resultado. Declaro una variable temporal para mandar llamar a la función random, que es de tipo long. Random me regresa un tipo de dato long, por eso lo pongo aquí. Y después, este tipo de dato long lo convierto a un double para pasárselo a result. Y luego finalmente result ya lo puedo regresar. ¿Por qué lo tengo que convertir a double? Porque aquí este es double, ¿no? Este es double, este es double, ¿sí? Todo es un problema de tipos de datos, no es otra cosa, ¿sí? Se oye ahorita un poco rebuscado, no te preocupes, esta práctica siempre al inicio es un poco complicada, pero ya que hagamos el primer ejercicio, ya que hayas revisado bien esto con calma, vas a ver que no te va a costar trabajo hacer el ejercicio que yo te voy a pedir. Bueno, esto es en cuanto al servidor. Vamos a revisar ahora el cliente. Aquí ya va a haber un poco más de luz, ¿sí? La intención de esto es que incorpores el código original al cliente. ¿Cuál código original? Este es el código que tú sabes ejecutar de manera local con GCC, pero necesito que veas cómo lo vas a transformar, a mapear, como dice aquí, el nombre de las funciones originales al nombre de las funciones definidas en rand.h, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se convirtió inicializa random con su parámetro 1 a inicializa random guión bajo 1 con un parámetro 1, un parámetro 2? Ya te imaginarás que si inicializa random nada más necesita un número, ¿sí? Como recordarás, aquí cuando vimos inicializa random, ¿qué necesita? Un número. Entonces, ¿por qué cuando se transforma a la versión distribuida se le agrega otro parámetro? Muy simple, porque además del número, ahora necesito saber la IP, el puerto y el protocolo. Entonces, aquí debe de ir toda esa información, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a verlo. Primero, declaramos una variable para guardar la IP del servidor o el nombre del host, o sea, ¿a dónde me voy a conectar? Y aquí viene la magia. Toda la magia está en esta estructura. Es una estructura ya hecha en C que se llama client y nosotros vamos a construir una función que se llama conectarme con el servidor
y tú vas a usar esta estructura para referirte a la conexión con el servidor. Como ya te imaginarás, esta función aquí, por su nombre lo dice, dice crea el cliente o crea la conexión con el cliente, con el servidor, perdón, creando del cliente la conexión. Por eso aquí, ¿qué te pide? El host, la IP, te pide cuál es el programa, la función que estás buscando, cuál es la versión de la función que estás buscando y el protocolo, ¿sí? Estos parámetros, a ver quién me dice de dónde los voy a obtener o cómo los voy a conocer. Chicos, ¿sí se acuerdan? Hello. Del archivo rand.x. Muy bien, del archivo rand.x. Lo voy a jalar para acá para que, gracias. Lo voy a entonces a jalar hacia acá. Aquí está, ¿no? Si ven, aquí está el nombre del programa, la versión, el identificador de la primera función, el identificador de la segunda función, ¿sí? Por eso de aquí es de donde voy a tomar los valores. El host lo voy a tomar, por supuesto, de aquí y estos otros valores son los que están aquí en este archivo, ¿sí? Ok, bueno, vamos a regresar acá para que se vea en grande. Y listo. Si todo no funciona, o bueno, perdón, si todo no tiene un error, pues no me va a mandar ningún mensaje de error y todo va a funcionar correctamente. ¿Qué habré hecho en esta función? Conectarme con el servidor. O sea, todo lo que hace el socket, ¿sí? Y luego enseguida, otra vez, si te acuerdas, hago lo mismo que ya te había platicado en el servidor. Voy a colocar mi variable, ¿sí? Mi variable que en este caso es result1, ¿sí? Voy a crear mi estructura de cliente, me voy a conectar ahora sí con el servidor, porque aquí lo que estoy haciendo es nada más definir la función conectar servidor, aquí sí ya la mando llamar, y voy a ir guardando en estas variables el resultado de cada una de ellas. Y mientras no haya error, todo va a funcionar bien y simplemente al final voy a eliminar o liberar la memoria. Siguiente función, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Declaro mi variable en donde voy a regresar el resultado, voy a declarar cómo se llama la función que voy a mandar llamar, voy a conectarme con el servidor y voy a estar llamando a la otra función que me interesa. Si no hay ningún error, simple y sencillamente voy a regresar el resultado, ¿sí? Y después aparece ahora sí la función original que se creó al ejecutar, ¿quién? Makefile, ¿sí? Es importante que ustedes observen los detalles del funcionamiento. ¿Qué hay aquí? La estructura cliente que ya te dije, el resultado 1, el resultado 2, cómo se llama una de las funciones, cómo se llama otra de las funciones, y todo esto que está aquí, tú no lo vas a tocar, ¿sí? Hasta el main, ¿sí? Perdón, donde, ya me perdí, a ver, espérenme. Aquí. De aquí de las 52, ¿sí? Hasta aquí tú no vas a tocar nada, no es necesario, pero sí te pido que la revises con calma y si hay dudas, el lunes las platicaremos. Y ahora sí, viene la parte interesante donde tú mandas llamar a estas funciones, ¿sí? Estas funciones que están aquí, que tampoco vas a tocar, estas funciones ya salen en la plantilla. Lo único que tú sí vas a escribir es obviamente una función de main, donde vas a mandar llamar, primero que me des la IP, después voy a sacar la semilla, voy a sacar el número de iteraciones, voy a mandar llamar a la función inicializa random. Si te fijas, aquí mantengo el nombre original de las funciones. La chamba que tiene que hacer el compilador es, ¿cómo sabe que cuando yo quiera mandar llamar a esta función, en realidad él va a mandar llamar a esta función que está acá arriba, ¿sí? Y la va a transformar, ¿sí?
¿Preguntas, dudas o comentarios hasta aquí? Chicos, chicas, No, profe. gracias, Leslie. Bueno, voy a escribir ahorita, tratar de decirles con algo muy simple para ver si más o menos va quedando claro. Ustedes les digo, pueden revisar con calma el video, ahí lo pondré eh, en el Classroom, pero vamos a hacer uno así rapidito, que digamos que yo te pida y que digas, bueno, a ver, yo te digo, oye, queremos hacer una función suma. Ah, bueno, paso número uno, tú lo que vas a hacer es crear tu archivo X, ¿no? Vas a decir program, le vas a poner suma, eh, a ver, espérenme que siempre aquí padezco con los teclados yo. Ahí está. Enseguida, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, voy a poner aquí versión, suma, ¿sí? Y le voy a poner el número, en este caso, de la versión que yo quiero que lleve a cabo. Y enseguida voy a poner aquí dentro entero, sumar, porque así se va a llamar mi función, y va a recibir dos enteros, ¿sí? Y esta función o este servicio va a ser el número uno, ¿sí? Cierro, bueno, ya llego aquí a mi llavecita y entonces digo que pues este servicio, ¿sí? Que vendría a ser el de la versión, ¿sí? En este caso, pues va a tener la versión, es la uno y tiene únicamente un ¿qué? Un servicio, ¿sí? Y aquí abajo siempre se va a poner algún identificador. De momento vamos a elegir eh, uno aleatoriamente, ¿sí? No es necesario que ahorita nos quebremos la cabeza averiguando eso, prefiero que ahorita invirtamos el tiempo con lo que es entender cómo lo va haciendo. Entonces, esto es tu primer paso para generar todos tus archivos. Una vez que ya tienes este programa, este es tu punto X, lo vas a guardar como archivo suma.x y se acabó. De hecho, aquí lo voy a poner, guardar como suma.x. Bueno, a ver, ya me equivoqué aquí, guardar como suma.x y enseguida, ¿qué vas a hacer? rpcgen y vas a poner suma.x, ¿no? ¿Sí? Obviamente ya saben, aquí me faltan los parámetros, que era el guión C, y creo que es guión A, el otro, no recuerdo ahorita. Lo verifican por favor en la práctica. Y te va a generar esto todos los archivos que necesitamos. Entonces, si yo te digo, bueno, y ahora quiero que lo mandes llamar, bueno, pues lo que vas a hacer a continuación va a ser escribir tu programita, pues en C, ¿sí? Tu programita que va a mandar llamarlos. Podemos pensar en el cliente, ¿no? Entonces ahora escribiremos el cliente, ¿sí? Obviamente aquí hay que incluir todas las bibliotecas. A ver, déjenme ver si puedo irlas poniendo. Y por supuesto, cada biblioteca o cada programa va a requerir, como siempre en C, diferentes bibliotecas. Ay, es que este teclado brinca de repente. stdio.h, ya saben. Bueno, me faltan aquí los triangulares, los corchetes triangulares. ¿Cuál otro me hace falta? Bueno, de los principales, tú siempre vas a tener que poner rpc.h, esta biblioteca siempre se va a necesitar, siempre, o sea, no hay forma de que no la incluyamos. Y bueno, por supuesto, vas a tener que incluir tu archivo suma.h. Este archivo suma.h es muy importante que visualices que se genera a partir de tu archivo .x. Si alguien me dice, oye, este archivo suma.h, ¿de dónde está? Se genera, ¿no? Y de hecho me regreso aquí para verlo en la workstation.
Y si recuerdas, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. No es cierto. Este es RMI. Este no es. Estoy en RPCGen. Ya sé. Aquí está. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se visualiza? ¿O está en otro? Ay, creo que no. Yo no lo veo. Qué interesante. Bueno, ahí está. Sí, si me preguntan siempre el archivito .h como aquí, se genera de forma automática. Y bueno, ahí está la advertencia, ¿no? De que no lo edites, pero aquí tú ves que aquí están todas las conversiones que te decía hace rato, ¿no? Entonces, bueno, nada más fue para seguir haciendo esto. Entonces, estamos haciendo el cliente, ¿sí? Todavía no voy a entrar en el servidor. Estoy haciendo mi ejemplo hipotético de mandar llamar a una función, ¿sí? Y enseguida, pues lo que vas a hacer es poner tu main, ¿sí? No voy a ir poniendo ahorita todo lo que debería de poner en el main, porque lo que me interesa es no propiamente que copies este código, que lo eches a andar, sino que te familiarices con los pasos que hay que hacer, ¿sí? Entonces aquí vendría la estructura client. ¿Me recuerda alguien? Ya lo había dicho. ¿Para qué sirve esa estructura o por qué es importante? Hello. Hola, hola. Para hacer la conexión con el servidor. Muy bien, es el que se encarga de hacer la conexión, ¿no? O el equivalente a todo lo que habría que hacer en el socket. Entonces, bueno, muy bien. Entonces creo mi variable que va a tener el compromiso de hacer toda la gestión de la conexión. Después voy a poner una variable donde voy a guardar el nombre de mi servidor. Por supuesto, esto puede ser también la IP, ¿sí? Y enseguida lo que vas a hacer es crear la instancia del CLNT o del cliente, ¿no? Del client, perdón. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, normalmente esto se va a poner en un ciclo, perdón, en una condicional y vas a mandar llamar a la función CLNT create, ¿sí? Y aquí adentro, ¿qué vas a poner? Ah, pues voy a poner el nombre de mi servidor, ¿sí? Enseguida lo que vas a poner es cómo se llama tu servicio que vas a buscar, cuál es la versión de tu servicio, ¿sí? Si recuerdas, hace un momento aquí lo definí. Ay, ¿dónde quedó? Acá arriba. ¿Sí? Por eso estoy poniendo suma 1 y suma, ¿no? Estoy buscando al programa suma en la versión suma 1 y enseguida le voy a decir que quiero que utilice el protocolo TCP, ¿no? ¿Sí? Si todo esto está bien, es decir, no hubo problemas para crear la conexión, literalmente aquí lo que estás haciendo es decirme, crea un socket, ¿sí? Esto es lo que estás haciendo en esta línea, creas el socket. Eh, y enseguida, ya nada más lo que vas a hacer es también mandar llamar a una función que se encarga de gestionar los errores, ¿sí? Esta la puedes siempre copiar, ¿sí? Y vas a poner exit 1, se acabó, y hasta aquí ya habrás hecho tu llamada a un procedimiento que está remoto y comenzaríamos con la llamada a la función sumar aquí, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo así, llamada a la función sumar y enseguida, pues bueno, lo que seguiría es poner número 1 y aquí le pongo el 6, no sé, entero número 2 y aquí le pongo, no sé, el 8, ¿sí?
¿Y cómo lo vas a mandar llamar? Pues bueno, dentro de tu variable de resultado, ¿sí? Tu variable que tengas definida como el resultado, que en este caso, perdón, más bien tendría yo que primero que definirla, todavía no la hemos declarado. Aquí aprovecho para declararla y luego ya la uso, ¿no? Resultado va a ser igual a quién? A sumar quién? A sumar 1, porque esta es la versión que a mí me interesa mandar llamar de suma. Y le voy a mandar num1, num2, ¿sí? Y le voy a mandar ¿qué? CLNT. ¿Qué tiene CLNT? Aquí está. Es que literalmente todo el socket completito y toda la gestión del socket, ¿no? A diferencia de cuando programaste con sockets, tú tenías todo el control con los sockets. Aquí no, aquí tú lo empaquetas en esta variable y ahí va, ¿no? ¿Sí? Y entonces, una vez que ya hiciste todo este proceso, pues ya nada más lo que correría por hacer es decir, bueno, pues si el resultado eh, es diferente de nulo, ¿sí? Pues bueno, ya nada más lo que vamos a hacer es primero, si fue idéntico, perdón, a nulo, pues mandar llamar a CLNT Sperror, ¿sí? No te preocupes si no te familiarizas o te aprendes estos nombres, siempre puedes estarlos consultando ahí en los códigos que ya están. En realidad eso para mí no es relevante. Lo relevante es nada más que tengas claro cuál es la secuencia, ¿no? Que debes de llevar a cabo. Entonces, printf, pues aquí vas a poner el resultado de la suma es, y bueno, pues tenemos que poner un por ciento de, ¿sí? Y pondríamos resultado, ¿sí? Y luego ya lo que seguiría, pues nada más sería liberar memoria. ¿Cómo liberas memoria? O en otras palabras, liberas la conexión, porque hay que liberarla, porque al final del día es lo mismo que en un socket. Entonces tienes que mandar llamar a CLNT destroy, ¿sí? Que en realidad aquí la traducción que debería de haber de destroy es esa, liberar, no tanto como de destruir. Y ya pones un return 0 y se acabó, ¿sí? Es todo lo que habría que hacer para un programita donde yo te pido que construyas el cliente para hacer la suma de dos números. Por supuesto, me falta la parte del servidor, ¿sí? Pero es algo muy, muy similar. Voy a dejar hasta aquí la sesión para que tú revises el programa. Recuerda que la misión que tienes es que debes de lograr, que eso es muy fácil porque ya tienes el código y aquí en el video ya lo puse, es que tú visualices este mismo resultado que yo te estoy mostrando aquí, donde me demuestras que mandaste llamar a la versión distribuida, ¿sí? Y funcionó, ¿sí? Te dio los resultados y listo. Una vez que esto haya estado hecho, lo que va a seguir es ahora sí, yo te voy a ir pidiendo algunos programas, ya no te voy a dar ningún código y comenzarás tú a familiarizarte con hacer esta parte distribuida. Ahorita, si te fijas, lo seguí haciendo de manera local. El siguiente ejercicio no solamente va a ser continuar a hacer la suma de los números, sino que además ya nos vamos a conectar con tu compañero de equipo o con otro equipo para no utilizar la IP local, sino la IP remota. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? ¿Quejas? No, profe. ¿No? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Está muy aburrido?